Muy buenas tardes, perdón por la demora, gracias Gise por aguantarme este ratito, perdón por llegar un poquitín tarde, no podía cortarle, los otros chicos le estaba enseñando a los chicos, y Teresa también está ahí, que la veo, a los chicos nuevos de noviembre cómo realizar un examen y les agarró la crisis ahí de que, ay, no sé, no sabemos cómo hacer, entonces me quedé un segundo, perdón, explicándole cómo hacer un examen dentro del campus virtual. Les pido perdón. Clase pasada, habíamos visto lo que eran los analgésicos opiáceos débiles. Hoy quiero que tratemos lo que son, los analgésicos opiáceos fuertes, ¿sí? Utilizados para el alivio del dolor severo, que no responden a otro tipo de analgésico, obviamente, ¿sí? Son analgésicos que actúan, acuérdense, sobre el sistema nervioso central, en realidad se unen a receptores opioides y alteran esa percepción del dolor, ¿sí? Vamos a describir los más fuertes y los más comunes. Primero tenemos la morfina, ¿sí? La famosísima, vamos a decir, morfina más que nada. La misma para que, ahí está, perdón. Bien. ¿Para qué, perdón, la utilizamos a la morfina? La morfina en sí es uno de los opioides en realidad más antiguos, más utilizados en todo lo que es el manejo del dolor severo. Bien, es el opioide más utilizado, ¿sí? Que actúa sobre lo que es el sistema central, modifica la percepción y la respuesta al dolor. Bien, el uso terapéutico que tiene es el uso de uso estándar, ¿sí? El estándar de oro que nosotros tenemos para todo lo que es tratamiento severo, ¿sí? También en todo lo que es dolor agudo como crónico, ¿sí? Se indica, por ejemplo, para el dolor postoperatorio muy intenso, para los dolores oncológicos, para el dolor por traumatismo o por alguna lesión grave, para el dolor crónico severo que requiere un tratamiento continuo, ¿sí? Muy buenas tardes, Malvi, bienvenida. La morfina viene liberación inmediata en comprimidos o soluciones orales, ¿sí? Que se utiliza para el dolor intenso o exacerbaciones, perdón, de lo que es un dolor crónico. Viene también de liberación prolongada, ¿sí? Indicado para el dolor intenso, ese dolor persistente en pacientes que requieren una analgesia que sea continua, ¿sí? No se utiliza para dolor leve, ¿sí? Ni se administra a demanda. Bien, tenemos otras vías de administración también de la morfina: intravenosa, subcutánea, intramuscular, epidural o intratecal, que ese es solo de uso hospitalario, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los efectos secundarios que puede provocar la morfina? La boca seca, la somnolencia, las pupilas reducidas, ¿sí? El círculo negro del centro de nuestros ojos reducido, dificultad para orinar, cambios de humor, dolor de cabeza, nerviosismo, dolores o calambres estomacales, cambios en el ritmo cardíaco, ¿sí? Color azulado, vamos a decir, o violáceo en la piel, ¿sí? Alucinaciones, agitación, fiebre, sudoración, dolor en el pecho, ¿sí? También en algunas personas, obviamente, alergia a todo lo que sería urticaria, erupciones, hinchazón, ronquera, dificultad para tragar y demás, ¿sí? Luego tenemos lo que es oximorfona, ¿sí?
Pero antes de hablar de eso, las contraindicaciones de la morfina, que esto creo que también es muy importante para ustedes. Está contraindicado en realidad para las personas que tienen asma, ¿sí? Para las personas que tuvieron traumatismo cráneoencefálico, ¿sí? Para las personas que tienen, obviamente, depresión respiratoria grave, ¿sí? Y las personas, obvio, que tienen hipersensibilidad a todo lo que sean los opioides, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Cuando se administra morfina, se debe controlar la frecuencia respiratoria, ¿sí? Evaluar el nivel de conciencia, vigilar los signos de depresión respiratoria, controlar la tensión arterial, ¿sí? Registrar todo lo que es la intensidad del dolor antes y después de la administración, y hay que educar a ese paciente sobre el riesgo de dependencia y efectos adversos, ¿sí? El antídoto de la morfina, ¿saben cuál es? Por ejemplo, si hay sobredosis o depresión respiratoria que le causa la morfina, es naloxona, ¿sí? Ahora sí, oximorfona, ¿sí? Es un opioide semisintético derivado de la morfina, pero ustedes saben que la oximorfona, exacto, también produce adicción, todos producen adicciones, exactamente. La oximorfona, ¿sí? Tiene mayor potencia que la morfina. Bien, actúa en el sistema nervioso central, ¿sí? Cuando el dolor es intenso, se utiliza, ¿sí? Viene, entonces, está utilizado para todo lo que es uso terapéutico del dolor severo, tanto agudo como crónico, ¿sí? Vienen en tabletas de liberación inmediata, que se utiliza para todo lo que es el dolor de inicio súbito, ¿sí? Que tiene una causa que es identificable. Se utiliza en situaciones en las que se espera que el dolor disminuya con la resolución de la causa. También vienen tabletas de liberación prolongada para los dolores fuertes, los dolores persistentes, ¿sí? Se utiliza también en pacientes que requieren anestesia o analgesia, mejor dicho, no anestesia, analgesia por periodos prolongados, ¿sí? Y también tenemos esta otra, la vía de administración oral, ¿sí? Que es la que se utiliza. Entre los efectos adversos son más o menos todos parecidos, chicas. Mareos, hipotensión, depresión respiratoria, que hay que tener mucha alerta con eso, estreñimiento, náuseas, vómitos, sedación, somnolencia, puritos, y está contraindicado también en depresiones respiratorias muy significativas, en ambas, asma grave, en insuficiencia respiratoria, en hipersensibilidad a los opioides y demás, ¿sí? También se requiere un monitoreo del nivel de conciencia, de sedación, de control de tensión arterial, ¿sí? De la frecuencia respiratoria. Y también el antídoto de la oximorfona es la naloxona. Eso sigue siendo lo mismo, ¿sí? Ahora tenemos hidromorfona, ¿sí? Es un opioide semisintético, también derivado de la morfina, pero la hidromorfona es aproximadamente entre 5 a 7 veces más potente que la morfina. Y muchos creemos que la morfina es lo más potente que hay, ¿sí? Se utiliza en lo que es dolor severo, dolor crónico, ¿sí? Obviamente en personas que han recibido a lo mejor otro tipo de tratamiento y que no fue eficaz, sino se trata de no utilizar tanto estos, ¿sí? Tenemos que viene de liberación inmediata, ¿sí? Tabletas y soluciones orales, en realidad de liberación inmediata, que se utilizan en tratamientos a corto plazo, ese dolor agudo intenso, ese dolor de inicio súbito, en pacientes que requieren opioides, pero que no responden a otro
tratamiento alternativo analgésico. Viene también liberación prolongada, que son tabletas para el dolor fuerte, el dolor persistente, ¿sí? Y no debe utilizarse para lo que es dolor leve, dolor moderado, dolor a corto plazo, dolor postoperatorio, dolor post-procedimientos, para dolor controlado que puede ser por otra medicación, ¿sí? Pero también se puede administrar intravenosa, que eso se utiliza en uso hospitalario y subcutáneo, ¿sí? Las contraindicaciones es exactamente la misma que las demás: depresión respiratoria grave, asma, pacientes que no toleran los opioides, ¿sí? O la hipersensibilidad. Y lo que son efectos adversos también son muy parecidos a los demás: dolor de cabeza, aturdimiento, somnolencia, mayor sudoración, por ejemplo, la dificultad también para conciliar el sueño, cambios del humor, dolor de estómago, ansiedad, picazón, depresión, hinchazón en manos, brazos, pies, tobillos, pantorrillas, ¿sí? Menstruación irregular, dolor en el pecho, en casos graves, convulsiones. Bien, después tenemos el fentanilo. El fentanilo, súper potente. El fentanilo, este, es 100 veces más potente que la morfina. Se utiliza en situaciones de un dolor súper severo y se utiliza como anestesia también, ¿sí? Se utiliza, por ejemplo, en dolores oncológicos avanzados, en dolores postoperatorios muy severos, en dolores interrecurrentes, ¿sí? Esos episodios agudos de dolor en pacientes con dolores crónicos. Y como les dije, se usa como analgésico y también como coadyuvante analgésico en procedimientos quirúrgicos, ¿sí? Bien, el fentanilo se presenta en forma de acción rápida, ¿sí? Vienen pastillas para chupar con un aplicador bucal, vienen tabletas sublingual que se colocan debajo de la lengua, vienen las tabletas bucal que se colocan entre la encía y la mejilla, viene parches transdérmicos que se utilizan mucho para los dolores crónicos, y se puede administrar intravenosa, que es de uso hospitalario y, como les dije, anestesia, ¿sí? Bien, ahora, efectos adversos, ¿sí? Somnolencia. Imagínense que si yo les dije que es 100 veces más potente que la morfina, ni hablemos. Dolor de estómago, gases, acidez estomacal, dolor de cabeza, pérdida de peso, ansiedad, depresión, cambios de la visión, ¿sí? Dificultad para orinar, pensamientos inusuales, sueños inusuales, se queda en la boca, temblores incontrolables en una parte del cuerpo, dolor de espalda, ¿sí? Inflamaciones, la famosa droga zombie, exactamente, con efecto zombie. Sí, el fentanilo, exactamente. Muy, muy fuerte, muy fuerte, ¿sí? Que también le colocan naloxona, ¿sí? No hay que exceder nunca las dosis, nunca, ¿sí? Eh, Hay que indicar muy bien el uso correcto en lo que son formas bucales o sublinguales. Hay que verificar la colocación correcta de los parches transdérmicos, vigilar los signos de sobredosis, evaluar el nivel de conciencia, ¿sí? Y controlar estrictamente la saturación de oxígeno y la frecuencia respiratoria. No, es muy, muy potente y muy jodido, lo vemos mucho, ¿sí? Después tenemos oxicodona, ¿sí? Que la oxicodona en sí
es un opioide también semisintético de potencia intermedia, ¿sí? Tiene potencia mayor que la morfina, ¿sí? Pero menor que el fentanilo, o sea, estaría acá en el medio, vamos a decir, ¿sí? También actúa sobre el sistema nervioso central. Bien, se indica para dolor moderado a intenso, ¿sí? Tenemos que vienen de liberación inmediata, tabletas, cápsulas y soluciones orales, ¿sí? Para dolor agudo intenso, para dolor de inicio súbito, para pacientes que también requieren ese opioide y que otro analgésico alternativo no le hace ningún efecto. De liberación prolongada vienen las tabletas y las cápsulas, ¿sí? Para dolor intenso y persistente, y para esos pacientes que requieren esta analgesia prolongada y continua, ¿sí? Y después vienen las soluciones orales concentradas, que es de uso exclusivo en pacientes tolerantes a opioides. ¿Qué quiero decir? Que pacientes que hayan recibido opioides durante al menos algunas semanas, ¿sí? Muchas veces también se combina con otros analgésicos. Por ejemplo, tenemos la oxicodona con la aspirina, por ejemplo. Tenemos oxicodona más acetaminofeno, por ejemplo, también, ¿sí? Efectos adversos, también muy parecidos, bien, a este que le podemos agregar, además del dolor de cabeza, de los cambios de humor, del enrojecimiento, la somnolencia, el dolor de estómago, la sequedad en la boca, el dolor en el pecho, la disminución del deseo sexual, ¿sí? ¿Qué más? Náuseas, vómitos, mareos, debilidad, falta de apetito, diarrea, ¿sí? Rigidez muscular, pérdida de coordinación. Después tenemos la metadona, ¿sí? La metadona, la última que vamos a tratar, en este caso es un opioide sintético de acción prolongada, ¿sí? Se utiliza tanto para el dolor crónico severo, ¿sí? Como también en lo que son los programas de mantenimiento y deshabitualización de la dependencia opioide, ¿sí? Entonces se usa para todo lo que es dolor crónico severo, para dolor intenso, persistente, en pacientes que requieren esa analgesia también continua y prolongada. No se utiliza para dolor leve o moderado, no se utiliza para dolor a corto plazo, ¿sí? Hay que controlar los síntomas de abstinencia para todo lo que es, en realidad, vamos a decirlo bien, para lo que es el tratamiento de dependencia opioides, se utiliza otro opioide para eso. ¿Para qué? Para la prevención de esos síntomas de abstinencia, ¿sí? Obviamente que se utiliza de forma exclusiva en todos esos programas que son controlados y que son supervisados, ¿sí? Programas de mantenimiento en pacientes con adicciones a opioides, se utiliza la metadona. Vía de administración, tenemos oral, que tenemos comprimidos, soluciones orales, o intravenosa, que se utiliza en el uso, obviamente, hospitalario, ¿sí? Ahora, efectos secundarios, aumento de peso, por ejemplo, dolor de cabeza, boca seca, enrojecimiento, dolor en la lengua, ¿sí? Problemas en la vista, convulsiones, somnolencia extrema, dificultad para orinar, menstruación irregular en la mujer, ¿sí? Eh, Incapacidad de lograr una erección, por ejemplo, ¿sí? Debilidad, mareos, ritmo cardíaco acelerado, temblores, espasmos, sudoración, fiebre, alucinaciones, agitación.
¿Sí? Bien. Ahora, eh, tenemos lo que son los fármacos coadyuvantes. ¿Que a qué hace referencia cuando hablamos de fármacos coadyuvantes? En realidad son medicamentos que no son analgésicos específicos, pero que se utilizan junto con los analgésicos. ¿Para qué? Para poder potenciar el efecto, para poder tratar todo lo que son síntomas concomitantes o manejar efectos secundarios. ¿Sí? Que cuando les empiece a nombrar algunos lo van a conocer. Bien, los fármacos coadyuvantes son esenciales muchas veces para el manejo del dolor crónico y agudo, ¿sí? Dolor neuropático, dolores oncológicos, ¿sí? O algunos dolores que por ahí suelen ser multifacéticos, ¿sí? Hay diferentes tipos de fármacos coadyuvantes que lo utilizan, acuérdense, para mejorar la respuesta analgésica, como los antidepresivos, duloxetina, por ejemplo, ¿sí? Después tenemos los anticonvulsionantes, que también son fármacos coadyuvantes, ¿sí? Que se utiliza también mucho para lo que es el dolor neuropático, ¿sí? Para el dolor severo. Los corticoides, por ejemplo, la dexametasona, es muy útil para todo lo que es dolor compresivo, ¿sí? Que muchas veces ese dolor compresivo es causado por el crecimiento directo de un tumor. Los ansiolíticos, como las benzodiazepinas, como es el diazepam, se utiliza para reducir tanto la ansiedad como el dolor asociado, ¿sí? Los relajantes musculares también son fármacos coadyuvantes, ¿sí? Se utiliza para aliviar todos los espasmos musculares que pueden contribuir a lo que es el dolor, ¿sí? Los antipsicóticos, la quetiapina o la enzapina, por ejemplo, también se utiliza muchas veces para manejar dolor crónico, ¿sí? Asociado con síntomas psicológicos o con dolor también neuropático. Después tenemos analgésicos locales, lidocaína, por ejemplo, bupivacina también, que se utiliza, por ejemplo, la lidocaína es de uso tópico, ¿sí? Vienen parches también para aliviar todo lo que sería dolor localizado, ¿sí? Y la bupivaca, ay, nunca me salió, bupivacaína, ahí está, bupivacaína, digo bupivacina y no es bupivacina, es bupivacaína, se utiliza en todo lo que son bloqueos nerviosos, ¿sí? Para el dolor severo, por ejemplo. Eh, Después están, por ejemplo, otro fármaco coadyuvante, antihistamínicos, ¿sí? Hidroxicina, por ejemplo, que muchas veces también se utiliza o puede ayudar en lo que es el dolor, porque reduce la ansiedad, reduce la tensión muscular. Los antiespasmódicos, ¿sí? Se utiliza para todo lo que es el dolor causado por espasmos en todo lo que es el tracto gastrointestinal, ¿sí? Eh, los antagonistas también de los receptores se utiliza como es la ketamina, se utiliza en dosis bajas para el dolor neuroléptico, eh, los antimigrañosos, por ejemplo, también, ¿sí? Se utiliza para el tratamiento de migrañas, que muchas veces presentan dolor severo. A los antirrítmicos, ¿sí? Eh, Tenemos también los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, la fluoxetina, ¿sí? Que también se utiliza para casos de dolor crónico, ¿sí? Y así tenemos un montón, ¿bien?
Entonces, en conclusión, a ver, tenemos varios fármacos coadyuvantes, ¿sí? Que son herramientas bastante valiosas en lo que es el manejo del dolor, más que nada en esas situaciones donde los analgésicos, ¿sí? Tradicionalmente no son completamente, digamos, efectivos. Obviamente que cada uno de ellos requiere un uso individualizado, obvio, ¿sí? Un monitoreo constante para monitorear todo lo que sería los beneficios y minimizar un poco también los riesgos, ¿sí? Luego tenemos que quiero que tratemos un poco los antibióticos, el tema de los antibióticos, ¿sí? ¿Alguien se acuerda para qué se utilizan los antibióticos o no? Se utilizan para algún tipo de infección. ¿Es efectivo contra virus, bacterias, hongos, esporas? Los antibióticos, acuérdense, son efectivos contra bacterias, ¿sí? Para tratar todo lo que es prevención y tratamiento, obviamente, de infecciones causadas por bacterias, ¿sí? No va a servir para virus, para una gripe, para un resfrío, ¿sí? Para el COVID, por ejemplo. Bien. Ahora, vamos a hablar de la clasificación o los principales grupos de antibióticos. Tenemos los aminoglucosidos, ¿sí? Que es un grupo de antibióticos de amplio aspecto que actúan inhibiendo todo lo que es la síntesis proteica, ¿sí? Donde su uso se introdujo, el uso clínico en el año 1944, imagínense cuánto hace que estamos hablando de los aminoglucosidos, ¿sí? Vamos a nombrar, obviamente, cada uno de los más utilizados con respecto a este primer grupo, que son los aminoglucósidos. Ustedes lo tienen bien simple, solamente dice aminoglucósidos y los ejemplos yo lo voy a ampliar, ¿sí? Los aminoglucósidos tienen un mecanismo de acción que inhibe todo lo que es la síntesis de proteínas porque se unen a unas subunidades que se llaman 30S del ribosoma bacteriano, ¿sí? Y producen todo lo que es un efecto bactericida. Tenemos el uso profiláctico, ¿sí? Que se utiliza para todo lo que es descontaminación digestiva, por ejemplo, en cirugías de colon, ¿sí? Que tenemos los aminoglucósidos orales que se utiliza, como es la neomicina. Se utiliza en profilaxis de endocarditis en pacientes de alto riesgo tras procedimientos, por ejemplo, geniturinarios, gastrointestinales, ¿sí? Que generalmente tiene un esquema habitual que combina lo que es gentamicina, ampicilina, más vancomicina, en lo que es profilaxis de endocarditis. Después se utiliza, por ejemplo, en lo que es profilaxis en cirugías, ¿sí? Que se utiliza lo que es gentamicina más vancomicina. Después se puede utilizar, por ejemplo, lo que es profilaxis de infecciones de catéteres y prevención de infecciones en prótesis, ¿sí? Mayormente se utiliza cuando hay un recambio de cirugía de prótesis, ¿sí? El uso terapéutico, eso sería el uso profiláctico. El uso terapéutico, en realidad los aminoglucósidos tienen un lugar bastante importante en todo lo que es tratamiento de infecciones graves, ¿sí? Por estreptococos, por enterococos,
por bacilos gram negativos, ¿sí? Generalmente se utilizan asociados a otros antibióticos porque potencia el efecto, ¿sí? No está indicado, como les dije, para infecciones respiratorias, ¿sí? No es la primera línea. ¿Por qué? Porque baja las concentraciones alveolares que alcanza, ¿sí? Está indicado por ahí para uso específico de, por ejemplo, lo que es meningitis, otitis extrema, endoftalmitis, ¿sí? Ahora, tenemos usos particulares de algunos aminoglucósidos, como es la gentamicina, que se utiliza en lo que es listeriosis graves. También tenemos la estreptomicina con doxiciclina, que se utiliza en tratamiento de primera línea en brucelosis, ¿sí? Y la estreptomicina se utiliza en segunda línea en tratamiento de tuberculosis, ¿sí? Entonces, entre los aminoglucósidos más utilizados tenemos amicacina, gentamicina, neomicina, plazomicina, estreptomicina, tobramacina, ¿sí? Y así tenemos mucho más. Bien, ahora entre los efectos adversos o secundarios que pueden llegar a tener los aminoglucósidos, tenemos la toxicidad renal, ¿sí? Que muchas veces es irreversible, así que hay que tener mucho cuidado con la dosis. Después está la toxicidad auditiva, que también muchas veces es irreversible. Después puede haber signos y síntomas de daño vestibular, que son vértigo, que es ataxia, ¿sí? Hay factores de riesgo por la toxicidad, tanto renal, vestibular o auditiva, es cuando nosotros tomamos dosis muy frecuentes, más de lo recomendadas, altas dosis, cuando se encuentra en nuestra sangre una concentración muy elevada de ese fármaco, cuando la terapia es de larga duración, o sea, más de 3 días, cuando tenemos edades avanzadas, cuando ya tenemos un trastorno renal preexistente, ¿sí? Después, otro de los grupos son los beta-lactámicos, ¿sí? Que entre los beta-lactámicos, que son una amplia clase de antibióticos, tenemos todos los que se incluyen derivados de la penicilina, cefalosporinas, monobactam y carbaptam, ¿sí? Es un grupo muy amplio entre los antibióticos que hay disponibles, ¿sí? Primero, ¿de qué vamos a hablar? Obviamente de las penicilinas, ¿sí? Las penicilinas, las famosas penicilinas, ¿sí? Muchas personas alérgicas a las penicilinas, tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Entonces, las penicilinas son antibióticos beta-lactámicos que actúan impidiendo la formación de la pared celular bacteriana. ¿Eso qué hace? Que provoca la muerte de la bacteria, ¿sí? Fueron el primer antibiótico descubierto, ¿sí? Y continúa siendo uno de los más efectivos frente a determinados tipos, obviamente, de bacterias, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la penicilina B prostática, que tiene un uso terapéutico indicado para tratar infecciones bacterianas como neumonía, por ejemplo, fiebre escarlata, infecciones del oído, de la piel, de las encías, la boca, de la garganta, infecciones del tracto respiratorio, ¿sí? Otro uso, por ejemplo, infecciones cutáneas por antrax, ¿sí? También se utiliza en lo que es tratamiento combinado de la difteria, se utiliza en profilaxis de endocarditis infecciosas
en pacientes que tienen cardiopatía, que se someten a procedimientos dentales o procedimientos de todo lo que es tracto respiratorio superior, ¿sí? Bien. Hay que tener mucho cuidado con el uso innecesario porque aumenta el riesgo de resistencia bacteriana. Y entre todo lo que son efectos secundarios, tenemos los más frecuentes, que es la parte dermatológica, erupciones cutáneas, ¿sí? Puritos, la enfermedad de suero. Después, en la parte gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea. Esas diarreas pueden ser muy intensas. Signos y síntomas, por ejemplo, puede traer también anemia hemolítica, ¿sí? Después hay algunos efectos un poco más graves que son de urgencia, digamos, médica, el sarpullido severo, la urticaria, la aplicación es intensa, la ronquera, la sibilancia, dolor articular, inflamación de garganta, lengua, labios, dificultad para tragar, dificultad para respirar, reaparición de fiebre o de signos de infección como escalofríos también, ¿sí? Eso es ya parte más severa, ¿sí? Ahora, las penicilinas siempre deben conservarse su envase original bien cerrado, fuera del alcance de los niños. Las tabletas a temperatura ambiente, fuera del calor, lejos de ese calor, lejos de la humedad, no van en la heladera, por favor, ¿sí? Sí, la solución oral en la heladera, ¿sí? Y la solución oral, después de abierto el envase, uno se desecha de los mismos luego de los 14 días, ¿sí? No se congela, ¿no? Ahora, mucho ojo en el embarazo y la lactancia. En el embarazo, porque se puede usar, ¿sí? Pero solo se utiliza, por ejemplo, para tratar sífilis, ¿sí? Y en la lactancia, tengan cuidado porque pasa la leche materna y eso puede causar sensibilización en ese niño, puede causar erupciones cutáneas, puede causarle diarreas a ese niño, ¿sí? Por otro lado, tenemos cefalosporinas, ¿sí? Las cefalosporinas es eh, otro de los grupos más importantes que nosotros tenemos. Las cefalosporinas son antibióticos también betalactámicos, ¿sí? Muy similares a las penicilinas, ¿bien? Porque actúan también inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana, ¿sí? Por eso decimos que es bactericida. Se clasifican las cefalosporinas en generaciones, ¿sí? Entonces tenemos las cefalosporinas de primera generación, ¿sí? Que son activas contra los cocos gram positivos, que ahí tenemos las cefalosporinas de primera generación por vía oral, ¿sí? Por ejemplo, cefalexina, cefadroxilo, cefadrina. Después también de primera generación vienen para administrar por vía parenteral, como cefalorina, cefapirina también, ya se me fue, cefadrina, que también viene para uso oral. Después tenemos las cefalosporinas de segunda generación, que son las que tienen mayor cobertura frente a los bacilos gram positivos, mucho más que las de primera generación, que en esta de segunda generación también tenemos las de uso oral y las que se colocan por vía parenteral. Tenemos la de tercera generación, ¿sí? Que
son mucho más eficientes, ¿bien? Que en realidad se utiliza más para infecciones más graves, hospitalarias, y tenemos las cefalosporinas de cuarta generación, como cefepime, por ejemplo, ¿sí? Que tiene también un espectro antibacteriano mucho más amplio, ¿sí? Y que vienen solo para administrarse por vía parentera. Entre los efectos adversos que pueden llegar a tener las cefalosporinas, tenemos urticaria, anafilaxias, fiebre, erupciones cutáneas, dermatitis, ¿sí? Broncoespasmos, diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con aquellos que son alérgicos a las penicilinas o a las cefalosporinas, ¿sí? Siempre observen reacciones alérgicas. ¿Bien? Luego tenemos, obviamente, que los monobactámicos, ¿sí? Muy utilizados, también los macrolioides, los monobactámicos, que son otro grupo de antibióticos, ¿sí? Bactericidas, que se administran solo por vía parenteral, que actúan inhibiendo todo lo que es la síntesis de la pared celular bacteriana, que actualmente el único monobactámico disponible que tenemos es el Aztreonam, ¿sí? El Aztreonam se utiliza para tratar infecciones bacterianas, como por ejemplo infecciones del tracto respiratorio, como es una neumonía, como es una bronquitis. Se utiliza también para infecciones del tracto urinario, infecciones de la sangre, infecciones de la piel, infección en los tejidos blandos, infecciones ginecológicas, infecciones abdominales. También se utiliza como profiláctico antes, durante y todo lo que es el periodo eh, posterior inmediato a una cirugía, ¿sí? Se utiliza también como uso profiláctico en la prevención de infecciones luego de una cirugía, por ejemplo, colorectal, ¿sí? Y acuérdense que el único que tenemos disponible, el único monobactámico que tenemos disponible es, como les dije recién, el Aztreonam, ¿sí? Ahora, se utiliza el uso clínico en pediatría para infecciones en recién nacidos mayores de una semana, y en niños se puede utilizar para infecciones urinarias, ¿sí? Para infecciones del tracto respiratorio inferior, para infecciones de la piel, infecciones de tejidos blandos. ¿A qué nos hacemos referencia? A úlceras, por ejemplo, quemaduras, heridas posoperatorias. Se puede utilizar para infecciones de huesos, de articulaciones. Se puede utilizar para peritonitis, ¿sí? Para infecciones ginecológicas. Se puede utilizar para gonorrea cervical, uretral, anorrectal, que no son complicadas. Trae algunos efectos secundarios, entre ellos podría ser dolor abdominal, diarrea, vómitos, náuseas, que son los más frecuentes, o alguna inflamación, irritación en el sitio donde se inyecta en realidad el medicamento. Efectos un poquito más graves, que estos sí requieren de urgencia médica, cuando se forman ampollas en la piel, en la boca, en la nariz, en los ojos, cuando la persona tiene dificultad para tragar, para respirar, cuando la diarrea es muy intensa, muy acuosa, con sangre, ¿sí? Que es la diarrea, esta intensa, acuosa o con sangre, puede aparecer hasta 2 meses después de la utilización del medicamento. Y después tenemos urticaria, picazón, sarpullido y demás, ¿sí?
Otra de las clasificaciones, carbapenemes, ¿sí? También muy utilizado, vamos a decir, que es otra de los grupos de antibióticos que nosotros tenemos, que tiene un amplio espectro, ¿sí? O sea, actúa contra varias bacterias, ¿sí? Incluso por ahí microorganismos que son bastante resistentes a otros tipos de antibióticos, ¿sí? Dentro de los carbapenémicos, los principales, en realidad, que nosotros utilizamos es, por ejemplo, imipenem, meropenem, doripenem y etapenem, ¿sí? Que están indicados, por ejemplo, para lo que es neumonía grave, sepsis, infecciones graves hospitalarias, infecciones bastante complicadas de la piel, de los tejidos blandos, infecciones intraabdominales, ¿sí? Tiene algunos efectos adversos, más o menos, como dijimos, casi todo lo mismo, ritmo cardíaco acelerado, dolor en el pecho, falta de aliento, podemos decir. Sí, vamos a decir, falta de aliento, mareos, fiebre, confusión, estreñimiento, ¿sí? También, por ejemplo, dolor torácico, ¿sí? Palidez. Luego tenemos los inhibidores de la beta-lactamasa, que son fármacos que se desarrollaron como respuesta al aumento de la resistencia bacteriana a los antibióticos beta-lactámicos, que los inhibidores de la beta-lactamasa, ¿sí?, no tienen actividad antibacteriana significativa por sí sola. En realidad, se combinan, ¿sí? A ver, ¿cuáles son en realidad los inhibidores de la beta-lactamasa que tenemos disponible? En realidad existen 3. Ácido clavulánico, salbutam y tazobactam, ¿sí? ¿Cuál es la combinación más utilizada? Amoxicilina más ácido clavulánico, ampicilina más salbutam, por ejemplo, ticaciclina más ácido clavulánico, pipericiclina más tazobactam, ¿sí? Esas asociaciones permiten recuperar y ampliar este espectro antibacteriano, ¿sí? ¿Para qué se utilizan? Para infecciones respiratorias, para infecciones urinarias, para infecciones de la piel, para infecciones de los tejidos blandos, para infecciones intraabdominales, para infecciones graves hospitalarias, ¿sí? Pueden causar reacciones alérgicas, pueden causar diarreas, vómitos, náuseas, ¿sí? Por ejemplo, yo me enteré, que no sé si se los conté a ustedes, que era alérgica a la penicilina y de la forma que me enteré que soy alérgica a la penicilina. ¿Les conté o no? Para no repetir, No, profe, no nos contó. ¿no? Bien. Mi hermana, yo tenía 16 años en ese momento, toda la vida tomamos amoxicilina más ácido clavulánico, ¿sí? Y me encanta encima. Y mi hermana estaba enferma y mi mamá me dice, por favor, Nay, yo me entro a bañar, vos dale el antibiótico a tu hermana. Le doy el antibiótico a mi hermana y lo que queda en el culito del envase dosificador que hice, le metí la lengua. Porque toda la vida lo tomé y me encanta. Al ratito me empieza a picar la espalda, ¿sí? Entonces estaba conmigo una persona y le digo, por favor, rascame la espalda, y me pica mucho la espalda.
Me entra a rascar la espalda, le digo, no se me pase. En un momento me levanto un poco la remera y me dice, Nay, tenés como todo un zampullido. Mi mamá había terminado de bañarse, me voy a la pieza, me saco la remera y le digo, mami, que tengo la espalda que me pica muchísimo la espalda. Mi mamá me dice, te debe haber picado algo porque tenés todo un zampullido. Métete a bañar. La que no entendía nada, ¿qué hizo? Se metió a bañar, pero con agua caliente. Pero además de haberme metido a bañar con agua caliente, que obviamente eso que hizo, que se me cierre el pecho, que mis cuerdas vocales se inflamen, no poder respirar, me había encerrado dentro del baño porque teníamos la costumbre en mi casa, cuando nos íbamos a bañar, cerrar con llave la puerta del baño, y de la desesperación no podía gritar, no podía abrir esa puerta del baño terriblemente y literal me moría. Obviamente que me llevan al hospital, que llegué de Pepe, yo no les miento, la cara, la garganta, el cuello, era un saco de inflada que estaba. Además de manchas, no, fue una cosa impresionante. Me preguntan qué había pasado, ¿sí? Mi mamá le cuenta lo poco que le había dicho a mi hermana, que yo había tomado eso, que era lo único que podía haberme hecho algo mal. Bueno, obviamente que me dan el antídoto, se me pasa y demás, estuve 3 semanas muy inflamada. Y después, obviamente, que el médico me manda a hacer el análisis de alergia a la penicilina, porque era lo único que me podría haber hecho mal. Y dicho y hecho, alérgica a la penicilina, así que hay que tener mucho cuidado con esto porque puede aparecer esa alergia en cualquier momento, ¿sí? Y literalmente, si no te haces atender inmediatamente, eh, uno puede fallecer, vamos a decirlo así literal. Y es horrible, ¿sí? Eh, por ejemplo, nosotros los que somos alérgicos a las penicilinas, ¿sí? Utilizamos, que no podemos utilizar penicilina, utilizamos otro grupo de antibióticos que son los macrólidos, ¿sí? Que ya lo vamos a ver, que es la citromicina, que seguro la has sentido nombrar, acitromicina, claritromicina, eritromicina, fidaxomicina. Utilizamos ese grupo de antibióticos que por ahí son menos fuertes que las penicilinas, por eso por ahí demoramos un poquito más vamos a decir, en recuperarnos, ¿sí? Bien, me voy a anotar donde quedamos, esperen, antibióticos, voy a poner antibióticos, porque después cuando vuelva de las vacaciones, no voy a saber dónde quedamos, vacaciones, así para que yo en mi machete. Nos queda hablar obviamente de algunos, y acá voy a poner modo, ¿no? Ahí está, para que no se me vea. Nos quedan hablar de, obviamente, algunas clasificaciones de los antibióticos, como son los anfenicoles, ¿sí? Los glucopéptidos, los macrólidos que recién se los nombré. Nos queda hablar, a ver de qué más quiero ver el material de estudio, a ver si lo tengo por acá. Me parece que no. Ah, lincosamidas, esa tampoco la vimos. Pensé que lo tenía abierto y no lo tengo. El otro grupo que también quiero que lo chequeemos es nitromidazoles, ¿sí? Y alguno que me estoy olvidando en este momento. Las En el material quinolonas. en el Sí, material de estudio sale la oxadolidinona, ah, quinolonas, la quinolona, rifamicinas, bien. sulfonamidas, tetraciclinas y micelana. Ay, me quedan varias entonces por ver por delante. Pensé que eran menos las que me quedaban. No, no. Bueno, eh, me voy a anotar cada una de ellas para no olvidármela porque después me lo olvido, porque yo soy colgada. Pero recuerden que
nosotros, obviamente, Navidad y Año Nuevo no vamos a tener clase, entonces nosotros recién nos vamos a ver en febrero, chicas, falta un montón para que nos volvamos a ver. ¿Sí? Sí, profe, yo tengo una duda. Dime, Yo cada vez que hago el examen, a ¿qué veces pasó? yo voy avanzando de casillero y cuando a Sí. veces tengo una duda y quiero volver a la pregunta 2, por ejemplo, es como que se me cierra la aplicación y no puedo volver. Me sale como que tengo que volver a hacer 2 veces. ¿Por qué? No sé si es por mi teléfono o qué. Entonces nunca puedo corregirla que me queda dudando de que no, me parece que estaba mal. Es como que no puedo corregir eso. Es raro, porque no debería hacerte eso. Al contrario, si tenés tiempo, vos podés volver a la pregunta anterior, por ejemplo. No, yo capaz que pongo la fecha para atrás de mi teléfono y me envía directamente como si quiero volver a hacer el segundo intento. ¿No probaste desde alguna computadora? No, no probé. Vos sabés que la Eh, primera vez que me lo dicen. no, es que ya me pasa porque me pasó en todos los exámenes, pero como estoy segura de que respondo algunas bien y con las que me quedan dudas pueden ser 2 Aprobaste, nomás. dijo uno. Claro, yo digo, creo que acá ya probé, entonces le doy el ok y chao. Pero es raro que te suceda eso, porque, nunca me lo plantearon que le haya sucedido a otro alumno. En los 4 años que trabajo nunca me pasó. Y mirá que yo he hecho también exámenes de prueba, Sí. porque no es lo mismo la computadora que el celular. ¿Sí? Y No, yo como yo le estaba hablo muy del acostumbrada, celular. claro, como yo estoy muy acostumbrada a la compu, he hecho exámenes en el celular para explicarle a los alumnos y nunca me pasó. O sea, me deja. Bueno, pero yo con seguridad, como siento que la probé, sigo nomás. Digo, bueno, ya está, no importa, pero quería saber, o sea, si se podía volver atrás una Sí, vez que vos ya terminás. Claro, eso me quedaba la duda. Bueno, voy a ver si lo puedo o hacer sea, por una a ver, computadora. si vos no colocaste todavía terminar intento y enviarlo, podés hacer, obviamente. Si ya pusiste enviar, no. Ah, perfecto. Mientras estés en el examen, Sí, puedo volver. sí. Ah, bueno, Después, si ya lo enviaste al examen, obviamente que no te deja volver a corregir. claro. Pero mientras estás en el examen, sí. Ah, bueno. Puede ir Bueno, para adelante, para para la atrás, próxima voy a ver. Bueno, trata, y si no cualquier cosa me escriben, ¿no? Si Sí. bien, a ver, vamos a estar de vacaciones, pero yo una vez al día voy a tratar de agarrar el teléfono por si algún alumno obviamente que necesita algo, voy a estar ahí atenta, así que cualquier cosa escríbanme, pero ustedes no tienen exámenes, tienen ahora nomás, a ver, ¿cuándo lo anoté? No, yo rendí el 17 Ren- o el 15, Che, no me ¿por qué me... acuerdo cuándo era, porque somos los de septiembre, profe. esperen que se me perdió el machete ahora, ¿dónde lo puse? No, yo sé porque Farmacia siempre, jueves. sí, Ah, no, el 17. el 15 Y creo que abrió, o no, claro, el 15 y 17 y el recuperatorio 19 y 20. claro, Ah, yo rendí el bien, 15, bien, bien, no, no, estamos bien, sí. vamos bien. Sí, no van a tener tarea entonces de vacaciones ustedes. No, Ustedes zafaron, sí. ¿sí? Hay algunos que terminamos el módulo esta semana y tienen el examen ahí medio en las vacaciones, medio Navidad, una cosa así. Ustedes zafaron esta vez. Así que Buenísimo. lo que me queda decirles, obviamente, que pasen unas hermosas fiestas, más allá de la religión que sea cada uno de ustedes. Disfrútenlo, pidan lo mejor y pongan lo mejor para el próximo año, porque mucho depende de nosotros, ¿sí? Y sí puedo decir ahora, nos vamos a ver recién el año que viene, el año que Sí. viene, para las fiestas no me peleen con nadie, no le digan nada a la suegra, a la cuñada, al hermano, al tío, al primo, después tenemos todo el año para decirle todo lo que tenemos que decirle, disfruten mucho con sus seres queridos y que el niñito Jesús, como les dije, más allá de la religión que sea cada uno de ustedes, los bendiga y tengamos un año excelente. Y nos estamos viendo, ¿sí? El próximo año cuando volvamos de las vacaciones. Así que les mando un saludo enorme, un abrazo gigante
y muy felices fiestas. Felices fiestas, profe, y bendiciones para su familia también. Muchísimas gracias. Chau, chau. Gracias por todo el aguante. Un beso enorme.